Los dueños de la tarde. 17 horas con 24 minutos, 17 horas con 24 minutos, 25, como quiera usted se lo doy. Okay. Los 25 me también. Ya vamos a estar con Renato Garín. Complemento la información. AERS. Complemento. Récord de ventas, Los Reemplazantes. Así se llama el libro. Oye, y es muy sugerente la gráfica del libro, porque está la moneda atrás. Sí. Muy bueno. Vamos a mostrar el Instagram de la Feria Chilena del Libro. Green. Dice, Feria Chilena del Libro, te presentamos los libros más vendidos de la semana. El primer lugar, Los Reemplazantes. Segundo lugar, Isabel Allende. Mira. Tercer lugar, Buzón de no sé qué, y otros temas. Pero primer lugar, y creo que lleva 3 semanas seguidas, como el libro. Renato nos va a dar más antecedentes de esto, pero es impresionante. Que también hace mucho ruido con lo que estamos viviendo políticamente. Porque ¿por qué la gente lo quiere? Porque ¿Cómo estáis por sobre en Isabel Allende? ¿Cómo estáis con récord de venta durante 3 semanas? En lectura digital creo que también ocupa los primeros lugares. Porque hay un tema ahí detrás importante. Claro, pero no solamente el tema. Yo creo que el autor es re importante. Claro. En la credibilidad. Absolutamente. Sí. Tú has insistido mucho, Pancho, en la credibilidad de Renato, fíjate. Sí. ¿Sabe? Porque yo te digo, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y cada vez que él tiraba un argumento, desarrollaba una idea, nunca se notó que fuese del Frente Amplio, hasta ese minuto, digamos. El tipo decía, mira, aquí las cosas pam, vino. Me gusta esto de esta parte, me gusta esto de esto otro. O sea, y si tenía que castigar a alguien de la izquierda, lo hacía. Porque y alguien de la derecha lo mismo. Lo que le está atribuyendo, Pancho, a Renato Garín es algo que se lo quisiera tener cualquiera. Es que es credibilidad. El discurso de él es transversal. Desde la credibilidad. Tú podrás compartir o no su posición política, esa es otra cosa. Pero la consistencia que hay de sus ideas, de sus conceptos... ¿Era un Garín lover? Absolutamente. Saludémoslo entonces. Renato Garín está en vivo y en directo y en persona a través de esta tecnología que nos permite tenerlo. Querido amigo mío, porque debo decir que yo por lo menos, y él sabe que lo considero amigo mío, qué gusto tenerte. Primero te voy a felicitar por el récord de venta. Creo que llevan 3 semanas seguidas. Así es, querido Roberto, qué gusto saludarte y a toda tu inmensa audiencia allá en el norte de Chile. ¿Cómo estás tú, amigo? Bien, junto a un Garín lover que se llama Francisco Silva. Así veo. Salúdalo nomás, Francisco. ¿Qué tal? Francisco, ¿me mandáis la boleta por interno lo que hablamos? Ni un problema. Pero oye, esta boleta no es falsa. No, lo que pasa, Renato, es que yo te vengo siguiendo desde la época que estabas con Paulsen. Entonces, cada vez que tú intervenías por cualquier tema, yo decía, este gallo se las trae y al final era verdad lo que decía o tu pensamiento. Entonces, de alguna manera, la consistencia en tu relato se mantuvo durante mucho tiempo y cuando renuncias al Frente Amplio, habiendo sido electo diputado, yo digo, este gallo es de verdad. Es de verdad. Y contaste un par de cosas que fuiste muy valiente en hacerlo. Lo otro es quedarse callado. Eso es todo. Garín lover. Renato Garín, vamos primero a hablar de tu libro, porque yo quiero que sigas vendiendo más libros y después nos vamos a meter en la política, que creo que el escenario político está muy extraño. Primero, ¿por qué el éxito del libro? 3ª semana consecutiva, número 1 en venta, en lectura digital creo que también. Cuéntame un poquito del libro en general y después nos metemos al análisis político. Bueno, como las cosas entran por la vista, este es el libro Los Reemplazantes, Editorial Planeta, una portada bastante bonita con los colores tanto del Mapu en los 60 como de Revolución Democrática, ahora último, con la moneda ahí, ¿verdad? Y el subtítulo que es la idea del libro, ¿cierto? Que es una memoria histórica de la generación a la cual yo pertenezco, que nos vienen a llamar millennials, ¿cierto? Que no es solamente un tema etario, no es solamente haber nacido entre el año 80 y tal año,
sino que es también una forma de vivir, una forma de estar en sociedad y también una suerte de patología que yo detecto en el ejercicio del poder, tanto en los millennials de izquierdas como en los millennials de derechas, como en los millennials que están en las empresas, como en los medios de comunicación. Es decir, mi generación trae consigo una serie de problemas que van enfermando, por así decirlo, a las instituciones, los espacios de trabajo y las empresas privadas. Y bajo ese marco, entonces, quiero analizar por qué ha pasado lo que ha pasado. Digamos que esta cultura atribuible, en principio, al Frente Amplio, se ha expandido por toda la sociedad chilena hasta convertirse, ¿verdad? Ahí está la portada del libro en la emisión online. Así es. Que es una enfermedad generacional, ¿verdad? Que termina por llevar a la sociedad chilena a una especie de milenización de la sociedad chilena. Ese es como el argumento general y está muy en boga, ¿no? Entender por qué los millennials nos comportamos como nos comportamos. Ahora, ¿es una recopilación de datos o hay análisis también? Cuéntame un poquito, porque yo te he escuchado algo y escuché que contaba algunos episodios, por eso te digo, ¿es recopilación de datos? ¿Hay análisis? ¿Qué es lo que hay en el libro? ¿Qué podemos encontrar en el libro Los Reemplazantes? Bueno, el libro tiene 3 raíces, por así decirlo. La más profunda es la investigación que hice, me tomó mucho tiempo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que es rastrear el origen verdadero del movimiento estudiantil chileno santiaguino, especialmente. Y ahí me encuentro con el origen, el año 2001, del llamado mochilazo, que es la primera gran huelga estudiantil del siglo XXI, donde se rompe el llamado Parlamento Juvenil, presidido en ese momento por Daniel Manucheri, a quien ustedes conocen muy bien allá en la cuarta región. Hoy día ya vamos a hablar de ellos, porque hoy día en la mañana estuve entrevistando a Daniel, ya. Sí, bueno, yo he apodado a Ali Manucheri el Beckenbauer de Coquimbo, ¿cierto? Que este ex defensor central que llega a ser Pero alcalde ojo, de dijiste Coquimbo. que había jugado al arco Ali Manucheri cuando Sí, nunca me jugó al equivoqué, arco. es que como aparecen tantas fotos de tantos goles, pensé que era arquero. Eh, Qué sarcástico, güey. Ya estamos es hablando. una especie de Dante Poli del norte, ¿cierto? Entonces, a mí me interesó mucho esa primera raíz, ¿cierto? De este movimiento estudiantil largo, que no es el 2006, que no es el 2011, que es el nacimiento de la ACES. Porque yo sostengo en el libro que la historia del movimiento estudiantil es la historia de la ACES, no la historia de la CONFECH, no la historia de la FECH, no la historia de la FEUC. Es una historia mal contada. Bueno, ahí ya con Daniel se rompe este liderazgo monolítico que había en el Parlamento Juvenil y nace este liderazgo de Úrsula Schuller, convenientemente olvidada por las izquierdas, que luego al ingresar a la Universidad de Chile a estudiar periodismo, ella va fundando, junto a otros militantes de la antigua zurda, el movimiento estudiante autónomo, donde va a terminar militando Gabriel Boric. Esa es la historia larga que yo cuento en este libro. La segunda historia es la mía, de un muchacho de Melipilla que llega a esta política chilena y un poco que va fracasando de espacio en espacio hasta que termina afuera, ¿cierto? Que es la historia personal. Y tercero, la historia de la tecnología, que es también la historia de mi generación, ¿no? Que es como los chats de Terra, los chats de Star Media, los chats de Latin Chat en los 2000 protagonizan la vida social de los jóvenes. Luego aparece Fotolog. Fotolog cambia nuestra manera de subir fotos hasta los chats GPT actuales. Es decir, esas 3 historias, la historia del movimiento estudiantil, mi historia personal, la historia de la tecnología, para mí es la historia de los millennials chilenos. Los reemplazantes que usted los puede adquirir, ¿cómo? Acá en La Serena está en Aura Libro, que está en calle Balmaceda, de mi amigo Rafael, que nos está escuchando. Me dice que se lo ha agotado 3 veces, que vienen más en camino. Acá Aura Libros con mi amigo Rafael ya vienen. ¿Dónde más lo puedo adquirir? Digitalmente. Bueno, Aura Libros siempre está bien ahí camiseteado conmigo, así que son los primeros en mencionarlo. Y están también en las librerías que se encuentran en los centros comerciales, en el centro de Coquimbo y en el centro de La Serena. ¿Ya? Y también, por si son más cómodos los amigos millennials sobre todo, buscalibre.cl te llega a la casa en 2 días con el delivery. Mira. También Mercado Libre, por supuesto, y los que leen el Kindle lo pueden descargar en el Amazon, que también está ese formato. ¿Se gana plata escribiendo libros? Esto es una conversación así, la típica del chileno. ¡Ay, está forrado! ¿Hay cachado cuando ven? Sí. Entonces forró, está vendiendo muchos libros. La verdad, somos amigos los dos. No, la verdad, el problema es que es un mercado muy chico. Sí, pues. Entonces tú cuando vendes muchos libros, vendiste 5.000, 10.000 libros,
el escritor se lleva el 10% de eso, por ende, en un libro que vale 18 lucas, tú te ganas 1.800 pesos, lo que es bastante marginal respecto al negocio estructural que es de la editorial y de la distribuidora comercial. Okay. Ahora, en mercados grandes, autores chilenos que logran salir a mercados grandes, como Barcelona, Allende, México, Buenos Aires, ¿cierto? Efectivamente pueden hacerse multimillonarios, porque en una librería de Ciudad de México se venden más libros que en todo el barrio Alto de Santiago, en una librería de Ciudad de México. En una librería. ¿Para qué te menciono el Ateneo de Buenos Aires? Sí, claro. Ya. Oye, Renato, quiero salirme un poco del libro. Yo también quería, ¿sí? Sí, ya, porque, quería llevarlo al escenario político ya. Sí, pero antes que eso, porque fíjate que siempre hemos tenido el problema de que no están los candidatos idóneos para, no sé, el diputado, para el senador, para el alcalde, etcétera. Y se presentan, entre comillas, lo que votó la ola. ¿Se entiende a dónde voy, no es cierto? Uh-huh. Ya. Y ocurre que, de acuerdo a lo poco y nada que te conozco por los medios, yo creo que la política chilena se despilfarró. Un político de verdad, más allá de la tendencia que tú puedas tener, que quizás ni la comparta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué abandonaste la política, entre comillas, la contingencia, siendo que eras un candidato para mí con mucho peso intelectual? No, este güey está enamorado vos. Definitivamente. Te agradezco mucho tu consideración, la verdad, sí. Les voy a mandar esto a mis primos, sobre todo, que me suelen molestar en los asados. Yo siento que mi performance no fue buena, para serte bien sincero. Ajá. Quizás fui un diputado sobre el promedio, pero es que el promedio es bajísimo. Ya. Yo solo me siento orgulloso de un proyecto de ley que contribuí a sacar, que es el llamado Pronto Pago, que achicó las cadenas de pago, ¿cierto? Como cuento en el libro en una parte, que fue junto con el gobierno de Piñera. Pero más allá de eso, yo no tengo una obra política de la cual me siento orgulloso en la Cámara de Diputados, al menos. Ahora, claro, muy pocos diputados han sacado buenos proyectos de ley, para ser sincero. Uh-huh. Son los senadores los que protagonizan los grandes proyectos de ley. Luego yo fui a la Convención Constitucional y ahí yo pensé que iba a tener mi espacio, digamos, que iba a poder jugar en la posición en la que yo juego, digamos. Y me encontré con este mundo de la lista del pueblo, con el mundo de Fernando Atria, Jaime Baza, ¿cierto? Y me volví un opositor interno. Y terminé siendo de ese segmento de la centroizquierda, del mundo progre, que votó rechazo contra el mamarracho. Y eso me costó mi cátedra en la Universidad de Chile, me costó mi espacio en la centroizquierda, me costó una suerte de pertenencia social gregaria, de la que fui castigado hasta creo que ayer en la noche, porque efectivamente eso ha cambiado en la última hora, pero pienso que no hay una explicación más allá del castigo que sufrimos quienes votamos en contra del mamarracho, y en mi caso, que fui protagonista del asunto, yo me la jugué todo el tiempo, si ustedes buscan las actas, los videos, por frenar a este mundo demencial, tanto de derechas como de izquierdas que entró en la convención, que se iban a insultar y en buen chileno a putear a la convención todos los días. Y mis proyectos dentro de la convención, mis proyectos de norma, eran bastante razonables. Banco Central, un presidencialismo más bien atenuado y corregido, 2 cámaras pero un senado con más bajada territorial. Entonces siento más orgullo de lo que yo hice en la convención que lo que hice en la Cámara de Diputados. Y lástima como se han dado las cosas, ese mundo del apruebo, los llamados apruebonados, ¿cierto? Que se volvieron fanáticos del texto de la convención, me castigaron muy fuertemente por ser yo un crítico de Fernando Atria, de Elisa Loncón y de Jaime Baza. Eso es lo que me pasó como en un párrafo. Te voy a, querido, estamos junto a gran amigo, escritor, abogado, Renato Garín. Te quiero llevar a lo que pasó ayer. No hay ni 24 horas. Yo quiero ver si comparte una conclusión. Esta es una conclusión muy personal. Para mí ayer empieza la desaparición del Frente Amplio. Para mí ayer el Frente Amplio comienza a desaparecer del mapa y en forma rápida. Es una conclusión personal que quiero preguntarte así, si la comparte o estaré muy equivocado. A ver, en principio, si uno juzgara los resultados de anoche con los criterios del siglo XX, uno diría, esta es una fuerza de debut y despedida, ¿cierto? Como fue el Partido Agrario Laborista que apoyó a Ibáñez en el 52, como fueron algunas fuerzas que se sumaron al Frente Popular en los gobiernos radicales, como fueron algunos micropartidos que apoyaron a Alessandri en los 2 gobiernos de Alessandri y Palma, pero resulta que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI estos partidos políticos se inventan y se reinventan tal como sus liderazgos camaleónicos y mediáticos. Entonces lo que murió ayer es una forma del Frente Amplio.
Y a la vez, también hay que decir que el Frente Amplio ahora, de manera total y al 100%, queda en manos de Gabriel Boric. Porque ni Tomás Bodanovich, ni Gonzalo Vinter, ni Giorgio Jackson, ni menos aún Beatriz Sánchez, van a tener la fuerza para relanzar al Frente Amplio en el 2029 o en el 2033. Entonces, de alguna manera, queda atado el Frente Amplio al liderazgo carismático o no de Gabriel Boric. Pero ¿te parece que...? Y esa es la noticia más preocupante del Frente Amplio, creo yo. Porque, perdona, me faltó argumentarte que venimos de todo el tema procultura y esta generación con una moralidad por allá en el piso 58 y que venimos a cambiar las cosas y bla, bla, bla. Por eso te pregunto yo si lo de ayer es el comienzo del fin del Frente Amplio. Independiente de lo que en esta metamorfosis que se pueda convertir en otra cosa. Pero como Frente Amplio yo tengo la sensación que ayer fue el comienzo del fin. No sé si estás de acuerdo conmigo, Renato, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi generación estamos muy influenciados por las series animadas, y al menos en Dragon Ball o en Los Caballeros del Zodiaco hay personajes que mueren y renacen varias veces. A propósito. ¿No? Y eso llevado a la política tiene una aplicación súper práctica, que es que no es cierto, pienso yo, que está muy expandida esa idea de que el moralismo sea, y la superioridad moral, sea la característica principal de esta generación. Yo pienso que es el narcisismo. Y eso hay literatura, está el libro de un bestseller, ¿cierto?, que se llama Rodeado de narcisistas, que aplica muy bien al Frente Amplio y a la generación millennial en general, también a los Chalper, también a los Ramírez, también a los hermanos Barquesi, en el Partido Republicano, también a los Kaiser, ¿verdad?, Nacional Libertario. Y esa característica del narcisismo, ¿sí?, les lleva a adaptarse a las virtudes dominantes. Entonces, si en el futuro la virtud dominante es ser maquiavélico, ¿cierto?, que es una manera de entender la política, ¿cierto?, ellos se van a volver maquiavélicos. Y la generación se va a volver maquiavélica, porque la generación es mutante, va tomando la virtud dominante y la adapta a su comportamiento. Ese es el rasgo fundamental de los millennials. Y así es como se van a mantener en el poder, tanto en lo público como en lo privado. Porque no te olvides, estimado amigo, que en el mundo de la empresa está ocurriendo lo mismo. Francisca Ponce Pinochet es una millennial que va a heredar la mayor empresa de litio del mundo, y Max Luxic es el heredero del grupo Luxic y está jugando a ser alcalde de Huechuraba. Entonces hay que mirar la generación completa y su adaptación al entorno. ¿Y qué lo vamos a ver enfrentado en noviembre? Sí, a ver, hagamos ciencia ficción política. Las elecciones fueran este domingo, yo tomo CADEM y tenemos segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Bueno, Chile se encamina a una polarización inédita en primera vuelta. Este escenario no se había dado desde Nunca. que hay registros electorales. Así es. Por un lado, Janet Jara representa al Partido Comunista, pero al Partido Comunista disciplinado, popular y heredero de la vieja izquierda obrera. Por eso ella remarca que es de Conchalí, que fue a una universidad con recursos propios, ¿cierto?, que se endeudó, etc. Ella tiene ahí un relato de la vieja izquierda obrera que funciona en cierta clave, ¿sí? Del otro lado está José Antonio Kast, que encarna una derecha dura, ¿cierto?, que está anclada en un símbolo autoritario y del orden, ¿verdad?, que habría que verlo en la práctica, ¿cierto?, que yo no sé si la sociedad chilena podría llegar a aceptar una clave así. Entre ambos se sitúa un gran desierto donde la mayor protagonista es Evelyn Matei, por supuesto, que encarna una visión bien paradójica, que es liberal conservadora dentro de la derecha, es decir, un encuadre del gremialismo con Evópoli, que son dos identidades muy distintas, pasando por RN, que era su verdadera militancia antes que la echaran, ¿verdad?, por el caso de los audios de Ricardo Claro y Sebastián Piñera, ¿no? Casetera. Entonces este es un cuadro histórico muy complejo, donde el PC tiene en primera vez en 50 años un candidato competitivo, ¿cierto?, algo que Recabarren jamás se habría imaginado y que los viejos comunistas jamás se habrían imaginado, ni siquiera Pablo Neruda se habría imaginado algo así, creo yo, en su mejor momento, el senador Neftalí Reyes, por supuesto. Y la paradoja se instala entonces en ese mundo desértico que no tiene identidad, que no es ni republicano ni comunista, que y que ve la vida perdona, con, que yo creo que somos matices, ¿no? Renato, que yo creo que somos la mayoría. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, ese mundo, que deben ser, calculo yo, unos 8 millones de electores, 7 millones de Por lo electores, menos.
tiene diversos liderazgos que se están disputando ese sentido común de las clases medias chilenas. Obviamente Evelyn Matei es la que corre con ventaja hasta hoy día en ese mundo, sobre todo en el mundo femenino, que todos los estudios que yo he visto parecieran indicar que ese mundo va a definir la elección, las mujeres sobre todo en edad fértil, de ahí que Evelyn Matei anoche aparezca rodeada de mujeres, ¿cierto? Está también el liderazgo de Harold Mike Nichols, que al menos en Santiago y en el mundo de la élite, llamémoslo así, en el Grange, se está hablando mucho de él, se está recurriendo a muchas firmas para él. Sí. Mike Nichols se representa una especie de Andrés Velasco 3.0, un tecnócrata centrista, ¿verdad? Con una especie de sueño faraónico, esto de traer a Pep Guardiola, ¿cierto? De hacer los Juegos Olímpicos, a la vez que su fortaleza, que es la NFP y el fútbol, le da transversalidad. Puede ser la debilidad de Harold Mike Nichols, porque recordemos que él tiene muchas polémicas en el mundo del fútbol, y a la vez que esos sueños faraónicos son completamente irreales, porque ni Josep Guardiola va a ser técnico de la selección chilena, ni Chile puede albergar los Juegos Olímpicos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Entonces, cuando haya seriedad sobre Harold Mike Nichols y le pregunten en serio, yo creo que él puede naufragar. En este momento es muy interesante para la élite santiaguina, y ciudades como Viña del Mar, ¿verdad? Concepción Centro, pueden verse atraídas por Mike Nichols. No más allá de eso. Está también la pregunta de qué va a ser la democracia cristiana, que es un partido jibarizado, que es un partido que hace no muchos años, 60 años, tenía la mayor bancada de la historia, la bancada azul con Frei Montalva y la Patria Joven, que es la generación política más fecunda de la historia. Yo digo un partido jibarizado al 4% de la encuesta y sin candidato presidencial, pero que por principios, humanistas cristianos y todo ese relato, uno esperaría que no votaran por la candidata comunista, pero a la vez vemos exdemócrata cristianos con Janet Jara, como Laura Albornoz, como Alejandra Sepúlveda y otros más. Entonces, quizá haya un quiebre en la democracia cristiana definitivo entre quienes vayan a la alianza con el Partido Comunista y quienes se queden fuera de esa alianza. Más allá de eso, está la pregunta por Marco Enrique Ominami, que ya sería la quinta candidatura, ¿cierto? Marco 5, muy teñido por Caracas, por Venezuela y por las 4 experiencias fallidas, ¿cierto? Está apoyado en este caso por el Partido Popular, que son muchachos de izquierda que se salieron del Frente Amplio por izquierdas, ¿verdad? Y no le veo mayor chance a él de superar los 4 o 5 puntos, que pueden dejar a Janet Jara fuera de la segunda vuelta. Y cierro con esto esta parte, que es que se habla mucho acá en Santiago de que se va a polarizar, sí, pero hay también una segunda polarización, no solo que es Jara Cast, es también Matei Cast, la polarización sí, claro, dentro de la derecha. Dentro de la derecha, ¿no? claro. Y eso es bien interesante. Ahora, yo fíjate que en este análisis que uno hace, muy personal por lo demás, yo creo que si la democracia cristiana, y escúchame bien lo que te voy a decir, querido Renato Garín, tiene la inteligencia que tenía hace años atrás, que no la tiene hoy día, podría ser el gran ganador de ayer. Porque hoy día quedó un vacío, tú mismo me lo acabas de decir, hay 8 millones de votos dando vuelta, que no van a, dicen, yo no me pongan, por favor, contra la espada y la pared. No me pongan ni a Kass ni me pongan a Jara. ¿Sí? Entonces podría convertirse la democracia cristiana en la gran ganadora de lo que pasó ayer, ¿o no? No. Es una pelotuda. A ver, lo que pasa si una es que, pelotudez, de nuevo, una Sí, es una pelotuda. la vieja democracia cristiana del siglo XX estaría celebrando anoche. Claro. Pero esta democracia cristiana del siglo XXI, que los camaradas no saben usar Instagram, literalmente, los diputados demócratas cristianos no saben responder stories, no saben hacer eso. Ya. Ese mundo está huérfano. Sí. Y además agrega esto, que es que el viejo catolicismo de Juan Pablo II, propio de la Guerra Fría, ya no existe. Y el mundo evangélico ha conquistado las poblaciones en todo Chile. Es verdad. Es el fenómeno social más extendido. Hoy día, por eso, inteligentemente, José Antonio Kast recibe el apoyo de Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano, que se baja en favor de Kast. Se baja en favor de Kast, ¿no? sí. Un día después de la primaria de la izquierda, una jugada política bien inteligente de parte de ellos. Entonces tienes que mirar cuál sería el pivote sociológico, demográfico. A esto los ciúticos le llaman demoscopía, que sería la clave para mover el electorado. Mainico está apostando al fútbol, claramente. O sea, él dice el partido del fútbol, ¿cierto? Y yo soy el candidato del fútbol. Marco Enrique es un poco lo mismo. Marco Enrique le ofreció estadio a la U. O sea, algo ya extremo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están buscando la clave sociológica. Y Evelyn Matei, que es la que sigue, ¿cierto? Creo yo, puntera en ese mundo huérfano, lo que está haciendo desde anoche es hablarle a las mujeres.
sobre todo las mujeres en edad fértiles, porque esa derecha más liberalota siente que Kast se nos pone potifrunzi cuando le hablan de sexo. Claro. Eso es. ¿No crees, Renato Garín, que pueda salir de alguna parte alguien que llegó? Yo siento que quedó un espacio muy grande. Quedó muy abierto el paño para que se meta alguien. Pero por que eso no está decía yo ese que la alguien. DC... No está. No existe Por ese eso imán. no No sé. existe ese pescador. No sé. ¿Dónde está? Si esa es la cuestión. Los votos están ahí, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿dónde está esa figura emergente? En ningún lado, creo Es yo. que agrégale a eso que no está, ¿Ya? que es carísimo. Ah, bueno, ok. Ya. Porque si, por ejemplo, si yo me tirara mañana, ya, hagamos ese ejercicio. Ujú. Yo tendría que llenar las redes sociales de publicidad pagada, que es cada vez más cara, en Facebook e Instagram. Ya. Tendría que contratar un equipo, etcétera. Y esos son millones y millones de pesos en una apuesta, Ujú. a ver si el Cervel te lo devuelve a finales Así es. de la campaña. Eso está apostando Mike Nichols, de eso vive Marco Enrique Minami aparentemente, a eso está jugando Franco Parisi, que son los tres que están jugando a ese juego. Jimena Rincón está en otro proyecto que es armar su partido, Sí. porque Jimena Rincón, recordemos, era la candidata demócrata cristiana, faenada por Fuad Chaín y Yasna Proboste, para terminar siendo derrotado en la primera vuelta contra Boric. Entonces, son muchos postulantes los que quieren entrar a ese mundo y no tienen la plata, no tienen el olfato, la chispeza, diría Gary Medel, para apropiarse de ese mundo. Y por eso algunas encuestas, no sé si ustedes las han visto, están mostrando a París, especialmente en el norte grande, con 2 dígitos. Sí, bueno, Él en las votaciones anteriores en el Sí, Grande se marcó dio cuenta. harto. ¿Te tiro un nombre que a mí se me viene a la cabeza? A ver. Yo lo conozco harto, pero lo considero cercano y que me parece un buen nombre, Matías Walker. Pero no está disponible para aquello. No, estoy diciendo, No. podría surgir. Está en Pero es otra. que recuerda que él está en el Partido Demócrata No, y sí. y la candidatura es de Jimena Rincón. Sí, te estoy diciendo Sí. que aquí alguien debajo Lo que de la está mano. sugiriendo es faenarse a Jimena. Absolutamente. ¿Otra vez? Una vez más. Una vez más. Pero Sí. no, pero un personaje. A mí Matías Como aquel, Walker sí, me perfecto. cae en este minuto De todas maneras. como un tremendo candidato. Sería un gran pescador de esos votos, estoy de Sí, acuerdo. claro. Pero es lo mismo, pero mira lo que te voy a decir. Es lo mismo lo que le pasa a Pellegrini con el fútbol chileno. No es su momento, él tiene súper claro que está todo revuelto en el fútbol chileno y no va a venir a hacerse cargo de nada. Lo mismo pienso respecto a Matías Walker para hoy día tener pretensiones de presidente. No es su momento. Y Es que yo Carolina veo un Gómez. problema estructural, tanto en Pellegrini, Matías Walker, en el mundo de las empresas privadas, que es que los millennials somos extremadamente problemáticos. Ajá, O sea, el jugador de fútbol millennial te choca un Ferrari. sí. O sea, yo no me imagino a León Astengo, o a Sí. Elías Figueroa, o al Lizardo Pato Garrido. Yáñez, Lizardo Garrido. ¿cachai? O sea, es absurdo, ¿me entiendes? Y cuando mi generación recibe ese input, esa interacción con la fama, ¿qué esperamos de la clase política joven, digamos? Sino este comportamiento errático, cuasi estúpido, ¿verdad? Que ha tenido Gonzalo Vinter, por ejemplo, en sus videos, No, que es no. realmente vergonzoso. Sí. O lo que hizo la diputada Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que andaba en el auto de la Cámara de Diputados de 80 millones de pesos, ese Volvo en el que andaba ella, articulando con una fundación. O lo que hizo la diputada Orsini, vergonzoso, llamando a una víctima de violación, en un caso que todavía está ¿Quién en es? juicio, ¿verdad?, contra Jorge Valdivia. Estamos hablando de conducta muy extrema, como también fue la visita de Gabriel Boric y Mike Orsini a Palma Salamanca, que yo relato en el Así libro es, con en detalle, Francia. Sí. mientras éramos diputados. O sea, estamos hablando de conductas muy complicadas desde el punto de vista conductual, ¿te das cuenta? O sea, desde Arturo Vidal chocando su Ferrari, a Max Luxi jugando a ser alcalde, a Gabriel Boric reuniéndose Está con bien. Palma Salamanca, ¿te das Pero cuenta? espérate. Yo veo una continuidad generacional. Está bien, es No que yo tiene los límite. descarto absolutamente. Yo comparto contigo que los millennials y todo lo que queráis. Pero Renato Garín, yo descarto que sea el momento, ya fue. Por eso yo hablo del principio del Frente Amplio. Y lo que yo creo que la instancia está en este minuto para llámense un político no siendo viejo, pero de la vieja ola. No sé si me entiende lo que quiero decir. De acuerdo, pero es que al igual que Pellegrini,
Los jugadores son los millennials. Vas a tener que gobernar con ministros millennials, con diputados millennials, con senadores millennials, con los cores millennials, con los alcaldes millennials, ¿te das cuenta? Y ahí es donde yo encuentro la problemática. Es decir, aunque venga José Antonio Caz, aunque venga Evelyn Matei, aunque vengan los hermanos Kaiser, el signo millennial de esta generación ya está impreso en las instituciones. Y eso es complejísimo. Y está, por ejemplo, los hermanos Varkesi, que pueden ser personas muy inteligentes, pero que su narcisismo millennials los lleva, por ejemplo, a tener problemas internos en el Partido Republicano. Lo mismo los hermanos Kaiser. Los hermanos Kaiser, ¿qué son? Personas que se salen del tronco José Antonio Caz. Sí, claro. Entonces yo me imagino un gobierno de Sí, Caz claro. que puede ser posible, Rojo pero Edward teniendo 8. muchísimos problemas. Rojo Edward 8 que también se descolgó. O sea, Y eso lo mira en las empresas, lo mira en el fútbol, lo mira en la televisión, donde el millennial va en grupo, genera un problema institucional. Esto Sí. es muy interesante verlo. sí, es como el fuego amigo, ¿no? Pero como práctica institucional estructural, po. Claro. Oye, Renato, El chaqueteo millennial. Sí, te quería hacer una pregunta. A ver si estamos pensando lo mismo. Perfecto. Janet Jara hoy día es la candidata, ¿no es cierto?, de este sector de izquierda que representa supuestamente al gobierno. Perfecto. Mi pregunta es, ¿va a ser más bien con su discurso vocera pro, y que se entienda bien la pregunta, vocera pro Cast o vocera pro Matei? ¿A quién va a subir en las encuestas el hecho que haya salido la Janet Jara? Sin duda, José Antonio Caz. No te puedo creer. O sea, se va a extremar más aún el voto. Claro, porque tú tienes que pensar mentalmente, a nivel más básico, qué es lo más opuesto a una mujer feminista de la clase media popular. Un hombre de derechas, alemán, millonario. Es evidente. Antes incluso el plano ideológico, ¿te das cuenta? Ya el cerebro te dice que es lo contrario. Evelyn Matei va a tener que hacer mucho trabajo para subirse a ese ring. Y lo que está apostando Evelyn Matei es que Caz se desfonde en las mujeres, que es donde Caz tiene el problema estructural. Claro. De eso se trata la elección. O sea, aunque te parezca extrañísimo, hombres blancos como nosotros tres, no vamos a incidir en nada en esta campaña. Por eso dices La tú que campaña la va a ser campaña. sobre las mujeres. Por eso dices tú que la campaña la deciden las mujeres. Sí, en edad fértil. Eso es lo que todos los estudios muestran. Y por eso es que Caz Mujeres tiene en un problema edad en la fértil. segunda vuelta. No lo puedo creer. Claro. Mujeres en edad fértil. Donde Caz tiene un enorme rechazo. Porque pareciera en la opinión pública que a Caz le molesta la actividad sexual de las mujeres libre. Claro. Por así decirlo, de la manera más simple posible. Ahora, nos quieren meter el cuco. Estamos junto a mi gran amigo, gran escritor. Analista político, abogado, Las tiene todas. exdiputado. Juega la pelota, le gusta la U. Esto que nos Sobre quiere- todo eso último. Sobre todo, esto que nos quieren meter, que la ultraderecha, que el terror de la ultraderecha, que Milei, que Trump, así como por otro lado tenemos, que los come guagua, que los comunistas. ¿Cuál es tu visión de eso? Porque yo lo escucho y me río. Yo vengo llegando de vacaciones, estuve en Estados Unidos y créeme que me tocó conversar con mucha gente y la mayoría de los gringos están muy contentos con lo que está pasando en Estados Unidos, porque Estados Unidos económicamente está muy bien y qué sé yo. Y tal. Entonces, este cuco que nos quieren meter por los dos lados, pero te lo llevo derechamente al cuco la ultraderecha. ¿Qué te parece? Bueno, es propio de ignorantes de los dos lados, yo creo. No hay comparación, pienso yo, posible entre Johannes, José Antonio o Evelyn con Víctor Orbán, Vox de España, Javier Milei, la derecha colombiana. La derecha chilena siempre ha sido, como todo en Chile, algo muy distinto a lo demás. En primer lugar, porque el catolicismo de la derecha chilena es estructural y es que no está en el resto de las derechas chilenas. Recordemos que José Antonio es un Schoenstatt y toda la plana mayor del partido son Schoenstatt. Recordemos que los Kaiser son prusiano-alemanes llegados a Chile, digamos, algo Son muy católicos distinto a la historia de los ortodoxos. demás. Ayer le escuché, yo no Claro. sabía, que Kaiser es católico ortodoxo. Claro, entonces ya la comparación que se hace me parece a mí que es trivial, es simple. Pero ¿de dónde viene? Esto es lo interesante. Es porque la izquierda, al menos la izquierda que yo conozco bien, está sumamente influenciada por una imitación bien torpe que se hace de Podemos, de la cámpora argentina, Sí, sí, de la sí. izquierda francesa. Sobre todo Lo del que se llama la Podemos de Francia España. insumisa de Mélenchon, ¿no? Sí. Ojo, también Mélenchon
los que hablan francés, que son varios, los de la Girouette, la Alianza Francesa, Ya. están muy influenciados por la France Insoumise de Mélenchon. Y en esas izquierdas sí que te hace sentido la campaña contra Le Pen, la campaña contra Vox, la campaña contra el Brexit, la campaña contra un libertario que profesa el judaísmo como Milei, etcétera. O sea, hace más sentido en otros contextos que en Chile, y por eso acá está fallando. Si tú te das cuenta, eso está fallando. Nadie en la izquierda está diciendo, uy, qué peligro, viene la ultraderecha. No, Eso lo está ¿cómo? diciendo la dirigencia Perdona, no. mediática en los medios de comunicación. Yo lo que Pero en la escucho- base social de la izquierda, Ya, porque los dirigentes o los... no, los dirigentes, claro, no. porque imitan para arriba, po. Pero yo te digo, el dirigente clase media de Melipilla no está preocupado de que llegue la ultraderecha a Melipilla. No, y la Serena O sea, tampoco. perdona, Eso es porque ese- la izquierda tiene un diagnóstico incorrecto. Renato Garín, ese cuento, entonces tú dices, que me parece que es parte de la ignorancia, y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que no va a dañar a esta ultraderecha? Y la otra pregunta te la hago al tiro, porque si no se me olvida. ¿Por qué el Partido Comunista niega llamarse ultraizquierda? Yo, de hecho, se hizo viral por ahí una entrevista mía a Janet Jara, donde le diga, bueno, pero ¿por qué no se ponen ultraizquierda? Si son ultraizquierda, ultraderecha, ultraizquierda. Dos preguntas en una. ¿No va a dañar? Y lo otro, ¿por qué niegan a llamarse ultraizquierda? Pregunta 1. La única manera que José Antonio Kast reciba daño por esa retórica es que venga de parte de Evelyn Matei. Y pienso que Evelyn Matei está en búsqueda de ese lenguaje, de esas metáforas que muestren a José Antonio como una persona extrema. Y todavía no lo logra. Y por eso creo que está perdiendo esa batalla, al menos en las grandes capitales. Segundo, respecto al Partido Comunista, ellos tienen muy asimilado el diagnóstico de las universidades santiaguinas. Y en la Universidad de Santiaguina, aunque tú no lo creas, el Partido Comunista no es ultraizquierda. Porque la ultraizquierda santiaguina universitaria son los muchachos anarquistas, que encuentran que el viejo marxismo nunca funcionó y que el Partido Comunista está, comillas, vendido al sistema, Claro. ¿cierto? Y que lo que corresponde es una Sí, lucha claro. antisistémica libertaria por izquierda. Entonces, en ese mapa los comunistas dicen, no, pues yo no soy ultraizquierda, los ultraizquierdas son los anarquistas. ¿Te das cuenta? Claro. Ahora, yo me quedo dando vuelta con el tema de que, según tu pensamiento, esto va a favorecer más a Kast porque, claro, la gente va a querer distanciarse más de este caso de Jara. Y yo fíjate que había apostado a ese chileno medio que no le gustan los extremos. Sí. Y más allá de que la Evelyn hoy día esté por el suelo, pensé que tu opinión iba a ser sí, va a arrastrar, porque es ahora obligatorio, va a arrastrar a que el moderado ponga el punto de inflexión y el punto sobre la IE. Señores, basta. Este país no resiste más extremos. Pensé que por ahí venía tu respuesta, pero me dejaste preocupado, la verdad. Lo que pasa es que se te pierde en el diagnóstico, que Ya. es que hasta 2024 el extremo derecho era José Antonio. Pero en 2025 el extremo derecho son los hermanos Kaiser. Sí. Y los hermanos Kaiser son efectivamente más extremos en algunos planos que José Antonio. Claro, no tienen la moral sexual que tiene José Antonio. Perfecto. Pero sí tienen un discurso bastante místico, algo extremo, ¿cierto? Que al menos entre las élites se ha socializado el reportaje que él hizo La Tercera, donde se muestra una infancia muy complicada que puede repercutir y está repercutiendo, creo yo, en el comportamiento político de los hermanos Kaiser. Entonces, el verdadero espacio de la extrema derecha en Chile lo está ocupando Johannes, Sí. no José Antonio. Y por eso, José Antonio, si te fijas, inteligentemente, porque José Antonio tiene una inteligencia táctica bastante desarrollada, él no ha insistido en bajar a Johannes. Ujú. No, porque ¿Por qué? Porque Johannes le sirve en primera vuelta. Sí, tienes toda la razón, fíjate. Ahora, yo en algún minuto, estamos junto a Renato Garín, agradecer porque estamos muy entretenidos y la gente también lo agradece y vamos a seguir. Oye, yo en un minuto, en esta ficción, pensé que Johannes se baja para negocia, ¿no es cierto? Negocia cupos parlamentarios, negocia un par de cosas y le da la pasada a Kast. Pero claro, lo que dices tú es muy cierto, porque le sirve para correrse un poquito más hacia la centro derecha a Kast y mantener a Kaiser como la ultraizquierda, la ultraderecha. ¿Ese es el análisis? Exactamente, y además
hemos visto en Santiago, está muy claro en los reportajes que han hecho en Mercurio y La Tercera, que es que el Partido Nacional Libertario no tiene plata. Sí, pues él mismo lo ha dicho de partida. Mientras que el Partido Republicano es un partido multimillonario que tiene una sede preciosa acá en la calle Rapallo, a la altura del Metro Escuela Militar, donde se entra con huella digital, algo que no existe en ninguna parte en Chile. Ningún partido político tiene los recursos que tiene José Antonio, pero a la vez, esto es muy interesante, la derecha económica no está ni con Kaiser ni con Kast. Los grandes empresarios, Andrónico Luksic, Bernardo Larraín Mate, Juan Sutil, Jorge Rasuri, están con Evelyn Matei. Porque la derecha económica Está le bien, teme pero a un estallido social con José Antonio. absolutamente. ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa? Decir, bueno, ¿cuál va a ser la reacción de la izquierda frente a un ganador de esa derecha tan profunda? Ahora, volvemos un poco a lo mismo. Los Mate, los Luksic, etcétera, no deciden esta elección. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo. La decide, Tengo mis dudas. pero no los candidatos, la elección. Cuando tú... Que el aparato mediático, perdona, el aparato Renato, mediático a nivel Santiago es muy fuerte. está bien, pero es una votación obligatoria. No es voluntaria. Después de mucho tiempo es obligatoria. Entonces, el chileno de a pie, que somos todos nosotros, tiene que ir a votar. Y yo lo que veo hoy día, que el chileno de a pie lo que quiere, y le está comprando un discurso a José Antonio Kast, basado en esa dureza de la zanja, del etcétera. Es un poco lo que yo noto, ¿no? No sé si me entendiste para dónde yo me enredé. Sí, sí, te entiendo perfecto. Sí, está funcionando lo de Kast. Yo creo que estamos de acuerdo los tres en eso. Pero está funcionando con mira a la primera vuelta. La pregunta que tenemos todos es qué pasa con José Antonio cuando el país es todos contra Kast, como ya lo ha sido 2 veces. Lo fue contra Boric y lo fue en la segunda propuesta constitucional. Y las 2 veces en que Kast se ve todos contra Kast, Kast pierde. Sí, pero... Entonces, si el todos contra Kast se da Matei Kast, claramente Matei va a ser presidente de Chile. Po. Y es el escenario que yo estaría buscando si fuera Evelyn Matei. ¿Cuál es el escenario que tú buscarías? ¿Aforrar la casa? Matei Kast, exactamente. Hay una Y por posibilidad... eso anoche sale ella en clave femenina a decir que no quiere pelea ideológica. Ella no habla de comunismo. Los que hablan de comunismo son Kaiser y Kast. Claro, porque ellos van a utilizar la bandera, ¿no es cierto?, de lo que estábamos conversando, de que la pobreza, que el comunismo lo que trae es pobreza, y los otros van a decir que son cercanos a Pinochet, y volvemos a la estupidez de creer que nosotros vamos a votar por ideología. ¿Tú crees que hay una posibilidad, Renato Garín, de que pase lo que pasó en Francia hace años atrás, cuando pasan 2 de la derecha, segunda vuelta? Si yo tuviera que apostar ahora, apostaría a ese escenario. ¿En base a lo que pasó ayer? Sí, porque de un padrón de 13 millones de electores posibles que somos en noviembre, votaron ayer 1.350.000, Claro. ¿cierto? Votos válidos, porque ir a votar nulo en una primaria encuentro que es absurdo. Hubo 50.000 chilenos que fueron voluntariamente a votar nulo. Cuec. Chilena y para todo, increíble. No, sí, hay tiempo para ir a hacer dibujitos en los papeles. Increíble. Sí. Bueno, entonces, Janet Jara, en su mejor escenario, suponiendo que todos los votos de Winter, todos los votos de Toad, Sí. todos los votos de Mulet van con ella, los de ayer, ella solo tiene hoy día 1.350.000 votos, que no es más que el 10% del padrón. No, nada. Entonces, yo sí. pienso que si esto fuera el domingo, veríamos una atomización bien grande, impresionante, creo yo, inédita para Chile, donde Janet Jara, Marco Enrique Minami, Eduardo Artés, Harold Mine Nichols, Franco Parisi, todos ellos ocupan, no sé, me imagino el 60% del electorado, 55% del electorado, y Evelyn Matei y José Antonio ocupan el resto y pasan a segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, creo yo con cierta claridad, el mundo progre haría ganar a Evelyn Matei. Absolutamente. No, y eso lo tengo claro. Claro. Ya, absolutamente la izquierda, centro-izquierda va a hacer ganar a Evelyn Matei si es que hubiera eso. El tema es si llegas a eso o no. Ante la última elección presidencial, si no me equivoco, Renato Garín y Pancho, tuvimos 9 candidatos. Si no me equivoco, eran 9. Alguien me puede corregir. Vamos un poco para lo mismo ahora, pensando que a muchos se le abrir el apetito. En esto de los polos, va a decir, bueno, a lo mejor aquí hay 8, 9 millones de votos guachos, los voy a ir a buscar. Bueno, contemos, pues de derecha a izquierda, Johannes, que yo creo que no se va a bajar. Ya, 1. Yo creo que su narcisismo le impide bajarse. Ya. Ese ego herido de los alemanes
No me imagino un alemán abdicando para otro alemán. José Antonio, Evelyn, Franco Parisi. Ahí tienes 4 del mundo de la derecha y centro derecha. Ya. Harold Mike Nichols, que va a llegar a las firmas. Yo creo que claramente. Ahí tienes 5. Después tiene a Marco Enríquez, que va a llegar de nuevo a las firmas. Otra vez, ahí tienes ya. 6. Después tiene a Jimena Rincón, que la noticia que tenemos es que ella va a llegar a primera vuelta. Y tienes 7. Tienes a Janet Jara, Janet que obviamente Jara. va a primera vuelta. Ahí tienes 8, ¿cierto? Y tienes a Eduardo Artés, que también va a llegar. Yeah. Ahí tienes 9, a la espera de que pueda aparecer otro más como Pedro Paul o alguien así, de los youtubers, ¿cierto? Que llegue a juntar las firmas. Entonces, estaríamos hablando de 10 candidatos presidenciales, que es algo inédito para un país donde el siglo XX se caracterizaba por tener 3 o 4, máximo 5. Renato, te escuchaba atentamente porque tú referías ya 1,5 millones. Estamos pensando que pueden llegar a 1,5 millones de votos para Janet Jara. Entonces, a partir de ahí, yo pensaba, ¿pero cómo? Tiene que ser mucho más, porque como esto fue voluntario y luego noviembre es obligatorio, quizás hay un mundo de ese mundo izquierdista, ¿no es cierto?, que sí va a ir a votar por la Jara. Y le va a aumentar su voto. Debiera uno pensarlo, ¿no? Al ser obligatorio. Sí, pero no me imagino un escenario donde ella tenga más de 3 millones de votos, es decir, que saque el doble de lo que obtuvo en la primaria. Perfecto. Ya. ¿Ya? ¿Y por qué pienso aparece- que hay un escenario donde José Antonio tenga 3 millones y tanto, Evelyn 3 millones y tanto, y Jara se quede fuera de la segunda vuelta. Oye, escúchame, ¿por qué aparece? ¿Le crees a la academia de ayer? A mí hay cosas que no me cuadran, ¿ah? Que Matei esté al mismo nivel de Parisi, no me cuadra. Insisto, una apreciación súper personal mía. ¿Cómo veía ese escenario de ayer, teniendo claro que la academia es un reflejo domingo? Sí, primero metodológicamente es curiosa, ya que se presenta esa encuesta justo cuando está terminada la primaria. Sigue marcando Vinter y Toá, 4 y 2 en esa encuesta. Y lo que ustedes dicen que es el rasgo principal de esa medición, que es Parisi en 10 puntos junto con Evelyn Matei en 10 puntos. Yo puedo decirte que en las encuestas de Melipilla Parisi marca 3 puntos. Lo que quiere decir que para que dé la relación matemática entre la primera región, entre la 15ª región de Arica y la región de Atacama, debiera estar en 30 puntos En 30 para puntos, hacerme la pa- compensación pa que sea la matemática. compensación. Es una locura. Mm. O sea, a mí no me da. Yo creo que el fenómeno Parisi puede estar sobremedido, como alguna vez ha estado el fenómeno de Marco Enrique Minami. Pero te vuelvo a insistir, la clave sigue siendo a dónde va a ir el voto femenino clase media, Ese sobre voto- todo en las grandes capitales. Sí, ese voto uno tiende a pensar, Renato Garín, que debería irse Ir a Evelyn Matei. a donde iba Evelyn Matei. Sí. Uno piensa Sí. que debería. Y irse por Evelyn eso Matei. ella anoche, que hace, inteligentemente creo yo, la primera buena jugada de su comando, el nuevo, es rodearla de mujer en edad fértil, Mm. ¿no? Y que es un discurso que funciona. Y funciona, ¿sabes por qué? Porque otra clave que no hemos hablado es que el feminismo frente amplista está terminado. Pa' Se mí fueron fue- con Janet Jara las mujeres o se fueron con Carla Toá. ¿Y eso por qué es? No solo por la tontera de Vinter. No sé si ustedes allá en La Serena conocen el video que hicieron en Ñuñoa. Lucas Espinosa, el humorista, con Gonzalo Vinter, con su mujer embarazada. Sí, claro, bro, si lo vimos por todos lados. Po. Es que insólito, yo encuentro que es una vergüenza realmente. Bueno, ese video ha traído consecuencias en la dirigencia feminista gravísima. O sea, Así, ¿ah? están los chats viralizados, cómo se insultan estos movimientos feministas entre ellas, ¿verdad? Y tiene que ver con que Toti Orellana, por el otro lado, también ha banalizado el discurso feminista, sobre todo con el tema de Monsalve, ¿verdad? Un gobierno muy golpeado con esa agenda de las violaciones. Sumen a Mike Torsini llamando a la víctima de Valdivia. Es decir, el feminismo frente amplista está terminado. Yo creo que La pregunta para Evelyn Matei es, ¿puede haber un feminismo de derecha con Evelyn Matei? Porque si Evelyn Matei genera eso, Evelyn Matei va a ser presidenta. Te lo aseguro. Yo insisto en lo que partimos, querido. Yo insisto en mi teoría de que ayer comenzó el término del Frente Amplio. Yo insisto en lo mismo. La influencia de Sí, Boano. pero yo te hago la bajada del Frente Amplio pero como lo bajada hemos conocido fuerte. hasta ahora. Pero bajada fuerte. O sea, yo no creo que vuelva a levantar. Que puedan, ¿no es cierto?, convertirse en el partido, qué sé yo, otra cosa. Va a tener otra. Pero quiero llevarte a algo nuestro y que me llamó mucho la atención. Y que usted posó en su libro. Nosotros tenemos dos Manucheri acá. El Sí. arquero, que no es arquero, Ali Manucheri, alcalde, y Daniel Manucheri, diputado, que anda siempre enojado, que lo entrevisté hoy día en la mañana.
Tú esbozaste algo ahí de Daniel Manucheri, que era guiado por, no sé si por Guterman Martínez, por Camilo Escalona. ¿Esbozaste algo? ¿Qué quisiste decir, querido? Bueno, la hipótesis del libro es que los movimientos estudiantiles del siglo XXI nacen con la ruptura del Parlamento Juvenil que se creó al alero de la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Guterman Martínez, donde Daniel Manucheri nace como dirigente político. Daniel Manucheri compite contra la DC en esas elecciones desde el bloque Renovación Socialista. Él y su hermano apostan y siguen apostando a la estrategia de la renovación por dentro del PS, distinta a la generación de reemplazo en la que estoy yo, en la que está Winter, Boris y otros más, que apuestan contra los partidos tradicionales. Son de una familia iraní, exiliada, ¿verdad?, por los ayatolás, es decir, son de la época del Shah. Efectivamente, Ali era un defensor central bastante talentoso que llega al Levante y tiene después un problema en Levante y termina en Coquimbo de regreso. Daniel tiene una carrera muy, muy rápida en el Partido Socialista porque se hace muy conocido a través del Parlamento Juvenil. Y allí, en ese momento, el 2001, cuando Daniel preside el Parlamento Juvenil, se quiebran los movimientos estudiantiles en contra del gobierno de Lago y la figura de Mariana Elwin, que era la ministra de Educación. Y nace, por así decirlo, el movimiento estudiantil del siglo XXI. Por ende, yo lo que rastreo en los Manucheri es el comienzo muy, muy tenue en ellos, y son intelectualmente superiores a estos otros, sin duda, este narcisismo millennial de los dirigentes políticos, ¿no? Esto de sentirse buen mozo, inteligente, completo, ¿cierto? Bueno para la pelota y todo el asunto, que termina desembocando en el narcisismo de Jackson, en el narcisismo de Boric, en el narcisismo de Carol Cariola, ¿no? Que les terminan ganando la partida narcisista a estos otros porque somos la generación del Fotolog, la generación del Instagram. Entonces, en el juego narcisista de estas bases, estas asambleas con vocero, que es el juego en el que entró Manucheri al principio, el 2001 estoy hablando, termina siendo mi generación la que se impone. Esa es como la historia larga que cuento en el libro. Sí, pero tú estás refiriendo a pequeños monstruitos. ¿Por qué el electorado opta por ellos? Bueno, esto es interesante porque, tal como te decía en mi historia personal, lo que opera en la política, sobre todo en los partidos, es una especie de darwinismo. No gana el más inteligente, el más leído, el más simpático. Okay. Gana el que convive mejor con este canibalismo de los partidos políticos. Uh-huh. Yo coloco ahí en el capítulo 10, me parece que 11, la cita de Churchill, donde Churchill dice, ¿no?, que hay 3 tipos de enemigos, ¿no? Los enemigos a seca, los enemigos a muerte y los compañeros de partido, que son los peores enemigos que uno puede tener. El fuego, amigo. ¿No? Y esto en los millennials es particularmente intenso. Entonces, los que han ido sobreviviendo a estas masacres internas, a estas razzias, ¿cierto?, estos quiebres, son los que terminan siendo diputados, senadores y dirigentes de gran calado. Es un acto de sobrevivencia en la política partidaria. Perfecto. Querido Renato Garín, tremendamente agradecido. Usted sabe que nosotros podríamos estar conversando, pero le voy a mandar... Si yo le mando pasaje, esta dieta, usted viene aquí a hacer un par de programas conmigo, ¿no es cierto? Yo encantado, porque sabe que me hace un frío acá en Santiago, Roberto. Es como... Claro que aquí. Hace más frío que San Carlos Apoquinto cuando juegan de local. Frío. Qué fuertes declaraciones, ¿eh? Fuertes declaraciones. No te agrandís que te... la U anda por ahí nomás. Ya. Oye, Renato Garín, de verdad, un abrazo enorme. Los reemplazantes, ya lo sabe. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escúchame bien. Voy a ponerme de acuerdo yo con mi amigo Rafael de Aura Libros. Que tenga hartos libros. Vienes acá, hacemos un par de programas y firmas libro, autografía en Aura Libro. ¿Se puede hacer algo así? Pero encantado de la vida, ya, pues. Listo. Ahí por vacaciones de invierno en julio podríamos hacerlo. Julio-agosto sería bueno. Julio, ahora, lo hacemos, cerrado. Me pongo de acuerdo por interno contigo. Oye, muchas gracias por el apoyo, siempre a tu servicio. Es mutuo el cariño y la gentileza tuya, querido amigo. Abrazo grande para ti. Oye, al Garín Lover que me mande la boleta de lo que hablamos, pues. Chao. Garín Lover, ya. Ya, chao, Renato. Chao, abrazo. Chao. Nos vemos.